Hermanos, nos sentimos alegres de tenerlo acá con nosotros. Es una alegría, una felicidad de tenerlo en nuestro podcast. Sea bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que siguen este podcast, que es un medio como Dios habla. Dios nos habla de muchas maneras. Y esta es una manera como el Señor va a hablar a tu corazón. Hoy vamos a tocar un tema respecto a la humanidad, a las generaciones. Hermano Salvador, cuando hablamos de las generaciones, hay algunas generaciones que han sido bien entregados a Dios, bien como la primera generación que Jesucristo dejó, dio la vida por el Evangelio, aceptó el Evangelio y murió por el Evangelio. Pero lastimosamente en los últimos tiempos como si hay generaciones que se ha perdido. A ver, háblenos un poquito respecto a esas generaciones. Eso se llama la ley del péndulo. Así es, la humanidad siempre está con la ley del péndulo. Unos se van, llegan aquí, después va bajando gradualmente, llega al centro, después se retiran, pero va a regresar. O sea, en la vida espiritual hay gente que recibió al Señor, tuvo un encontronazo, como decía mi papá, un encontronazo con Cristo, se lo transmite a los hijos. Y estos hijos tratan de transmitírselo a los nietos, pero estos nietos están un poquito más distraídos y más absorbidos por una cultura en la que están creciendo, que se van enfriando hasta que llegue el momento que alguien, un bisnieto, un tataranieto, va a volver a conectar otra vez, porque las semillas están sembradas y hay que esperar que todo pueda producir el fruto. O sea, no hay que desanimarse. Ahora lo estamos viendo. En este momento, por ejemplo, Europa, que habíamos pensado que se iba a acabar la fe. Busca en YouTube, busca en internet. Miles de jóvenes están buscando el bautismo, buscando la confirmación. Ahora hay muchos jóvenes que quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Se han cansado de una cultura de placer, de consumismo, de una cultura de autismo tecnológico en la que se habían desconectado de la vida espiritual. Pero ahora quieren regresar. O sea que no hay que tener ese miedo. Jesús nos hizo una pregunta que nos debe retar. Cuando yo vuelva a la tierra, ¿encontraré fe? Y la respuesta es sí, Señor, porque estaremos siempre trabajando con entusiasmo, esperando que las semillas que ahora sembramos germinen en el corazón de las nuevas generaciones. Wow, impresionante. Realmente esa generación, hermano, nos dio muchísimo, ¿no? Esa generación que nació con esa visión de Jesús. Hasta hoy día el evangelio está llegando al mundo y tiene que llegar al mundo. Pero háblenos un poquito más sobre esa generación primera que impactó. Mira, desde los apóstoles, ¿verdad? Cuando empezaron ellos, Saulo de Tarso, que fue el hombre que llevó el evangelio más lejos. Jesús solo había caminado como 300 kilómetros, era su círculo. Saulo de Tarso caminó, fue mucho más lejos y después el evangelio se extendió. Yo soy un apasionado de la historia de la evangelización fundante en América. Por ejemplo, cuando llegaron los primeros evangelizadores a República Dominicana, la Isabela, Ramón Pané, los hermanos que quieran estudiar un poquito ese nombre tienen que saberlo, fue el primer europeo que aprendió una lengua indígena de los taínos para anunciar a Cristo. 2 años le costó enseñarles el Padre Nuestro. Con qué pasión ese hombre empezó, y él preparó a los primeros bautizados de América. Fue algo maravilloso. Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, esa gente con una pasión. Bueno, pasándonos ya a tierra firme, personas como Margil de Jesús, personas como Junípero Serra. Para los Estados Unidos, Junípero Serra es más conocido.
¿Por qué se salió desde Querétaro a pie hasta los territorios que ahora conocemos como Nuestra Señora de los Ángeles, San Francisco, San Fernando, San Bernardino? ¿Por qué crees que todos esos tienen nombre de santos franciscanos? Porque fue Junípero Serra, un franciscano que vino y trajo el evangelio. Margil de Jesús, ese fue a Suramérica, ese fue para llevar el evangelio a todos los pueblos pasando por Centroamérica. Nosotros agradecemos mucho el sacrificio de esas generaciones que hicieron, te estoy hablando de personas que hicieron 38,000 kilómetros a pie. Oye, cuando a mí American Airlines me dio mi tarjeta de 1 million, que yo ya había llegado a 1 millón de millas, en avión, papá, en avión. Nosotros, una diferencia. yo ya soy very important person en las líneas aéreas. Yo tengo tarjetas de platino, tarjetas de viajero frecuente. A mí me ascienden a primera clase. A mí me dejan llevar 2 maletas. Hay líneas aéreas que me tratan. ¿Por qué? Porque ha acumulado miles de millas, pero en avión. Yo estoy hablando de eso que tú dijiste, la primera generación que les costó la vida. Esos pasaban dificultades, peligros. Bueno, muchos de ellos fueron mártires, murieron porque no fue fácil. Desde la primera generación de cristianos, ya sabemos, a San Pablo le costó la vida, a San Pedro, a todos ellos, a muchos de nuestros grandes evangelizadores de América también. Muchos morían, unos porque fueron asesinados, otros por picaduras de serpiente, otros por la mala alimentación, por los mosquitos, por los zancudos. Pero gracias a ellos la fe está en nuestro corazón. Pero ellos superaron sus retos. Ahora tenemos nosotros los nuestros. Y vamos a superarlos y vendrá una nueva generación de evangelizadores. Yo sueño con el relevo generacional de los evangelizadores. Bendito sea Dios, y así es. Realmente se va a mover, se sigue moviendo el poder de Dios, el poder del Espíritu, ¿verdad? Y la evangelización en gran manera. Hermano Salvador, y si hablamos en este tiempo respecto a una generación que estamos escuchando en las redes sociales, que está en pompa, por decirlo así, es sobre la generación de cristal. Mira, las generaciones van cambiando y les van tipificando los que estudian ese fenómeno. Y se ha llamado la generación de cristal los que han tenido poca resiliencia. O sea, no resisten. ¿Por qué? Porque han crecido con unos padres, y yo me incluyo, padres que crecimos con este principio, y tú también has crecido con ese principio. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Así es. Yo quiero que a mis hijos no les cueste tanto como a mí me costó. Yo quiero que mis hijos tengan todo lo que necesitan. Así es, sí, es la realidad. ¿Y qué fue lo que creamos? Una generación de jóvenes que recibió todo, y no los dejamos ni desear. Nosotros les comprábamos todo, les dábamos todo, y además de eso se suma esta generación que está atacado por una cultura de internet que es inmediato. O sea, si tú quieres una pizza, pídala, llame y se la traen ya, ¡clum! DoorDash. Ya, rápido. O sea, no lo dejan desear nada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres comprar algo? Pídeselo a Temu y te lo llevan a la casa. O sea, esta generación acostumbrada a tener todo en el momento que lo quieren, no aceptan la frustración. Y eso es lo que hace a la generación de cristal. No puedes decirle no. Ellos no aceptan las limitaciones económicas de su familia, las limitaciones de las circunstancias en las que vivimos, las limitaciones que imponen los compromisos que hay que cumplir. Entonces
Ya algunos colegios están entendiendo eso y ya se está queriendo prohibir, se está poniendo ya como prohibición. Los jóvenes no van a llevar celulares al colegio. Los tienen que dejar en su casa. Porque tienen que poner atención. O sea, tenemos que volver otra vez a formarlos en esto, como te dije, resiliencia, que es lo más importante que la generación de cristal debe aprender. Y te voy a decir mi pasión es formar a los predicadores de esta juventud. Yo quiero prepararlos y eso necesitan un lenguaje diferente. Y si me permites, te voy a sorprender porque a lo mejor tú estás acostumbrado a que vengan personas a hablar. Así es. Yo voy a actuar y te voy a poner a ti a actuar para que la gente entienda qué es lo que está pasando con la generación de cristal, con los jóvenes que se deprimen, que se suicidan. Es impresionante los datos que nos está dando las estadísticas. Un poco menos de 1 millón de personas se quitan la vida cada año. Y entre los rangos de edad que más se quitan la vida, menores de 25 años. Así es. Porque no tienen la fuerza para enfrentar la vida. Ahora van a aprender algo. Póngase en modo aprender y dejarse sorprender. Sorpréndete, yo traje aquí un globito. Nosotros decimos vejiga. Una vejiga. Una vejiga en guatemalteco. La vas a inflar lo más que puedas. Muy bien. Sin reventarla. Okay, eso es lo que estamos haciendo los jóvenes. Están poniéndole ganas. Quieren estudiar, unos quieren tener, quieren lograr. Pero un poquito más. Un poquito más, échale ganas. Ahora amárrala para que no se te escape el aire. Bien. Pero todo eso que deseo, todo eso que quiero, pasa por la realidad. Hermano Sabor, aquí está. Sí, tenla así, amarradita, porque ahora vas a ver lo que viene. Traje aquí un encendedor que representa la realidad de la vida, las cosas están que arden. Y te expones tu deseo a la realidad. Vamos a ver cuánto aguanta el globito. Muy bien. Frente a la realidad de la vida. A contar iba a empezar a decir 1. Ni nos dio chance. No nos dio chance. Eso pasa con los jóvenes. Ellos quieren luchar, pero cuando tienen que exponerse a la realidad, revientan. Los problemas de la vida. Los problemas de la vida, las limitaciones reales. Ya no quiero estudiar, no me quiero casar, no quiero tener hijos. No quieren aceptar el reto. ¿Por qué? Porque tenían solo su aire. Tenían solo su deseo, su esfuerzo. Ahora te vas a sorprender. Yo no necesito a Dios. Traigo otro globito. Muy bien. Pero bueno, este ya no lo inflo. No lo vas a inflar porque ese globito ya está lleno. Muy bien, miren. Y está lleno. ¿De qué está lleno? De agua. De agua. Así es. Porque Jesús dijo, del interior de los que creen correrán ríos de agua viva. Vamos a ver cuánto aguanta ese globito. Agárralo bien. Claro que sí, aquí está. Agárralo bien porque los problemas de la vida son iguales. El fuego es el mismo. Muy bien, los problemas son los mismos, etc. Pero el globito, mira, está aguantando. Muy bien, no contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mejor el fuego se apaga. Los problemas se van. Mira, se está quemando el globito. ¿Y sí? Se está quemando, pero sigue aguantando. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre ese globito donde quedó el otro aquí pedacito? ¿Dónde lo tenés? Aquí lo tenemos. Mira, ponerlos a la par, así. Ese globito se reventó y el otro aguantó. Mira, mejor los problemas ya, el encendedor ya no da.
El encendedor. Porque en los momentos difíciles enséñale a los niños que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tener a Dios en el corazón es tener la fortaleza. Que somos personas buenas, pasando momentos malos. Pero esos momentos pasan. Y puedo con eso. Y puedo con eso. Y voy a seguir adelante. Hay que enseñar eso a la nueva generación. A soportar la frustración, a tener resiliencia. Porque la vida siempre va a tener retos. Siempre, para que funcione. Ahora me gustaría tener más fuego. La vida siempre va a tener retos. Siempre van a haber dificultades. Pero nosotros siempre resistiremos. Si tenemos a Dios. ¿Qué dice San Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos vencedores. Más que vencedores. Esto es lo que necesitamos enseñarle a la nueva generación. Y yo tengo la pasión. Estoy preparándome para mi próxima etapa como predicador. Ya cumplí 52 años de andar predicando itinerante. Ahora estoy construyendo con todas las ofrendas que me dan cuando predico. Hay mucha gente que dice, pero estos cobran por predicar. No, nosotros necesitamos ofrendas. ¿Para qué? Estoy construyendo un lugar que se llama Sembrando Esperanza, que es donde yo voy a vivir cuando sea un señor mayor, dentro de muchos años. Y ahí voy a recibir predicadores jóvenes para enseñarles esto, el nuevo lenguaje. Que no es solamente palabras, sino actividades, dinámicas, maneras que atraigan la atención. Porque ahora Internet, con ese zapping que están los jóvenes, que ahora no te escuchan, no te ponen atención mucho tiempo. Ellos agarran el celular, lo pasan, lo que sigue, la otra pantalla, es la otra cosa. Y cuando las prédicas son largas, no las escuchan. Entonces yo quiero enseñarles a dar el mensaje corto con esta dinámica, con esta actividad. Y después ya van a querer oír más. Estoy seguro que en este momento la gente, cuando tú digas ya va a terminar nuestro podcast, van a decir, no, que siga. Bueno, lo vamos a seguir invitando. Bueno, puertas abiertas. ¿Saben cómo les digo yo cuando termino de predicar? ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra de Dios? Levanten la mano. Todos levanten la mano. Entonces les digo, vayan a misa el domingo, porque ahí van a seguir escuchando. Vaya a su comunidad, vaya a su parroquia, intégrese, forme parte de una iglesia que está viva, activa, recibiendo la evangelización y evangelizando. A ver, hermano, cierra el podcast porque ya me emocioné. Pues lo mismo que le vamos a pedir, hermano, que nos cierre. Enciérranos en una frase lo que hemos hablado de la generación en este tiempo, dedicándolo al evangelio, ¿verdad? La frase es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos personas buenas pasando momentos malos. Lo que está pasando va a pasar. Lo que somos va a quedar y fortalecido. Adelante, confiando siempre en el poder de Dios. Que el Señor les bendiga.